¿Estamos listos para que nos gobierne una mujer? Y en caso de que llegara una mujer a la presidencia de México, ¿cambiaría la realidad de las mujeres realmente? ¿Qué te provoca a ti la mujer en el poder? Porque hoy, en el 2023 todavía, si la mujer trabaja, la gente habla. ¿Qué tiene que pasar en este país para que realmente nos interesemos en la política? Tú eres de los que no se mete en la política, porque déjame decirte que la política se mete contigo. Cambiando la narrativa nace con la intención de acortar la brecha que naturalmente existe entre tú, ciudadano, y las decisiones de tu país. Aquí no te vamos a estresar ni frustrar. Aquí te vamos a invitar que a través de la información pasemos de la indiferencia a la acción. Cambiando la narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado. Bienvenidos a Cambiando la Narrativa. Hoy una vez más estamos aquí Marisa y yo felices de estar en este espacio con ustedes. Gracias por todos los mensajes que nos han estado mandando, los temas que nos han enviado para que estemos platicando de estos temas aquí, y cada semana vamos a traerlos para seguir juntos cambiando la narrativa. Creo que de todos los temas que hemos tenido en común en este casi mes ya, en estas semanitas de este proyecto, este es de los que más voy a disfrutar. O sea, como que sí, dato duro, sí, análisis, sí, política, lo que tú quieras, pero ya desde el ámbito humano, desde la platicada, desde lo que creo que todos tenemos que empezar a movernos en emoción, la mujer en el poder, o sea, o la mujer por sí sola como figura de poder. Bueno, es un tema obligado, definitivamente, porque la conversación en estos últimos meses se la han llevado mujeres que están en la agenda pública. Entonces, vamos a empezar a hablar, Marisa, ¿te parece? Vámonos a los números, que tú los traes muy bien. Pero quiero empezar antes con una anécdota de por qué es importante hablar de estos temas y porque definitivamente, y se me quedó tan grabado, que una mentora que tuve, que llegó a ser secretaria de Estado en México, me dijo una vez, si la mujer trabaja hoy todavía, en este año, la gente habla. Y lo relaciono a esta anécdota que hace un par de años tuve una entrevista de trabajo aquí en el gobierno del estado de Nuevo León, y me acuerdo que quien me entrevistó, que era un secretario, lo primero que me dice es, oye, veo en tu currículum que tienes 4 hijos. Oye, y si sucede una emergencia, ¿qué vas a hacer? Me acuerdo que me le quedé viendo como Valeria, responde de manera política, y le dije, lo mismo que tú, lo mismo que usted. Si es una emergencia, me voy a ir al hospital, y si no, por algo estoy en esa entrevista, porque tengo mi vida resuelta personalmente para estar aquí. Entonces, es un tema para hablar, el que la mujer trabaje, el que la mujer esté en estos puestos de toma de decisión. ¿Sabes por qué? Porque esa misma pregunta no se le hubieran hecho a un hombre. O sea, si llega un hombre y se sienta en la misma entrevista de trabajo que tú, con 5 o 6 hijos, si tú quieres, nunca le hubieran preguntado qué pasa si tu hijo se descalabra, porque en teoría socialmente se asume que pues la mamá va a correr, ¿no? Pero a ver, el papá también puede correr, o sea, y no lo digo en un mal sentido, pero coincido contigo. Y en este tema, en este tema creo que tenemos también la culpa, o traemos ya el chip las mismas mujeres. Porque yo también veo una mujer que está trabajando y lo primero que pienso es, ¿con quién dejó a sus hijos? Ya sabes, lo pasa con las mujeres que hacen pública su vida en redes sociales, pero no llegó al festival, pero le dio de comer o no le dio de comer. Y nunca cuestionamos lo mismo hacia el papá, que está ejerciendo también pues, su vida laboral. Pues hay que cambiar la narrativa. Por favor. Y me quiero adentrar a los números de la mujer en el poder, porque definitivamente soy una convencida que lo que no se mide, no se mejora. Y voy a leer aquí unos números. ¿Cuántas presidentas hay en el mundo o primeras ministras? Hay 20 de 192 países según la ONU, y estamos hablando entonces de un 10%. Yo con esta cifra, Marisa, me imagino diciéndole a mis hijas, síguele echando ganas, porque tienes un 10% de llegar al puesto más alto de lo que quieras ser. ¿Qué pasa con las gobernadoras? En nuestro país tenemos a 10 con el triunfo de Delfina Gómez, de 32 entidades o estados. Cuotas. En los congresos de nuestro país sí estamos ya, son congresos paritarios, que fue gracias a las cuotas, 50 y 50. Y bueno, otros datos que tienen que ver, sí no con la política, pero con el mundo laboral, es que la pandemia sí nos vino a cuestionar muchísimo, como todos estos avances que hemos tenido en los últimos años, y durante la pandemia 1 de cada 3 mujeres dejó su trabajo.
¿Por qué? Porque aparte del trabajo que tenía y la responsabilidad profesional, en casa tenía que seguir con los niños que estuvieran estudiando, y ahí fue donde dijeron, no puedo ambas cosas. Está durísimo este tema en el sentido en el que por más que la mujer llega a una posición de poder importante, la narrativa se va a qué trae puesto la mujer. Y lo escuchaba en uno de los episodios de Michelle Obama, que a ver, es un mujerón en todo el sentido de la palabra, hizo un trabajo espectacular como primera dama de los Estados Unidos, un trabajo que además ella cuenta en su libro que ella no pidió, que le costó trabajo, que acabaron en terapia matrimonial ella y Barack, porque pues como todo, ¿no? O sea, en la casa también luego se mueven pues los temas, pero que la primera vez que ella se preparó durante horas para dar un discurso, los titulares de la prensa iban a ¿qué vestido se puso? Y son narrativas que, regreso al mismo punto, muchas veces las mismas mujeres propiciamos, ¿no? O sea, las mismas mujeres nos vamos por la forma y no tanto en el fondo. ¿Por qué creen aquí quienes nos están escuchando? Y luego me encantaría escuchar y ver sus comentarios. ¿Por qué hay tan poquitas mujeres en lo público? Mira, yo creo que naturalmente se le ha atribuido a la mujer el papel de la responsabilidad de la casa y de los hijos. Y no digo que esté mal, no digo que esté bien tampoco, simplemente durante años y años las mesas en las que se tomaron las decisiones fueron mesas a las que las mujeres no tuvieron acceso. Por ende, las reglas se pusieron escritas por hombres para favorecer a los hombres. Y no me quiero posicionar, o sea, no me quiero poner en un papel de víctima porque no creo que lo hayan hecho a propósito. O sea, no creo que haya sido como, vamos a hacer esto para que la mujer nunca llegue al poder. Simplemente hay temas que no se les ocurren a los hombres y que nunca van a entender por el simple hecho que pues, no son mujeres. Ejemplo, lactancia. ¿Cómo van a pensar en un permiso de lactancia si nunca han lactado? El tema del permiso de maternidad. Todo está inclinado para que la mujer sea la que se tenga que encargar de la casa, un permiso de 40 días que se me hace realmente nada. Bueno, y los hombres 5. Entonces, naturalmente, te quedas tú con la carga de los hijos y el hombre se va a la oficina, ¿no? Y si te vas a que las estancias infantiles desaparecieron, pues ¿con quién dejas al niño para ir a trabajar? Entonces, pues la mamá se queda en la casa y entonces el hombre regresa a la oficina. Y así nos vamos en todo este círculo de un país que pues inclina todo a que la mujer traiga una carga emocional y social mucho mayor a la del hombre. Y que se quede en lo privado. Y no sé si te acuerdas esa famosa frase. A mí me dio un coraje cuando desaparecieron este gobierno las estancias infantiles, que dice el presidente, pues que los abuelos cuiden a los niños. Y los abuelos, ¿qué culpa? Si ellos ya nos criaron, ¿por qué ellos? Y era un programa que a mí me encantaba y hay muchísimos números que dicen que sí funcionaban. Y bueno, pues ahí está una propuesta para una de las siguientes candidatos, para que podamos regresar a uno de esos programas que fueron muy exitosos. Hace un par de meses que estuve en un foro de mujeres ejecutivas en la Ciudad de México, escuché a una mujer en política diciendo, las mujeres hoy todavía son foráneas al poder. Me dolió. Me dio medio coraje, me picó muchísimos botones, como digo, pero es verdad. ¿Por qué? Porque hoy, aunque estamos viendo mujeres en la agenda como candidatas, sí las cúpulas del poder siguen siendo mayormente masculinas. Tú ves las imágenes, las imágenes hablan por sí solas, las fotos y quiénes están decidiendo, quiénes van, quiénes sí van, quiénes negocian, generalmente los hombres. Entonces también creo que por eso todavía hay muy pocas mujeres. Y esta falta de representación creo que también alimenta a las nuevas generaciones. ¿En qué sentido? ¿Cómo me voy a imaginar yo ser presidenta si todos los debates... A ver, te lo digo de todo corazón, no, creo que a mí de chiquita no me vislumbré en la presidencia de la República, pero igual y sí me vislumbré en mi casa siendo mamá, que no está mal tampoco si escoges ese camino. A mí me fascina también el tema de la maternidad, pero ¿a qué voy con esto? Yo crecí viendo debates de hombres. Fox contra La Bastida, Cuauhtémoc Cárdenas, luego viene Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray y Osorio Chong y todos los perfiles políticos que empezaron a acaparar la agenda eran hombres. Y cuando hasta entraba Martita una mujer, Fox. hasta Martita Fox, que creo que sí, Martita. Personaje, pero hoy ya están en la agenda, ya están en el ojo.
Y cuando una mujer acapara la agenda de la conversación nacional, automáticamente se vienen todos estos comentarios que, regreso al punto, a un hombre no se los harían. Enrique Peña Nieto, una de las fortalezas que hizo que la gente votara por él era que era guapo. O sea, tristemente sí, o como tú lo quieras ver, pero mucho era Enrique Bombón, te quiero en mi colchón, y todas estas frases que Ay, yo me moría de la Dios. risa en los mítines en donde lo traían como una especie de Luis Miguel y lo jalaban, y bueno, su fortaleza era ser guapo. Llegamos a este punto de la situación en el país en donde la secretaria de gobierno, después de Olga Sánchez Cordero, viene Adán Augusto. Cuando Adán Augusto se baja para ser una de las corcholatas, sube Luisa María Alcalde. Y la conversación se sitúa en que llegó ahí porque hizo un papel de modelaje y lo que sea. A ver, si tú ves el currículum de la mujer, es una mujer preparadísima, se ve que es inteligente, que tiene todas las agallas, y eso, ¿qué tiene que ver si es guapa o no? Veías en Twitter todas sus fotos de ella en traje de baño. Y aparte guapísima y con todo, o sea, con todo el orgullo que eso también tiene que representar, si es que lo podemos ver de esa manera, pero ¿por qué se trae a la conversación como un tema negativo que si la mujer en el poder es guapa, entonces automáticamente se le atribuyen un contexto diferente al que se le pondría al hombre, ¿no? Yo podría también aquí enumerar varias razones de por qué creo y veo y que he estudiado el tema, muy pocas mujeres en la vida pública, y definitivamente la vida pública, la vida política es dura para quien decide salir, para quien decide ponerse vulnerable, para quien decide ser visible, y con las mujeres se van con todo. Después de los debates entre Hillary y Donald Trump, era el color del traje de Hillary en las portadas de las revistas. Antes de ahí de la caja del súper veías todos los colores que usaba Hillary de trajes, el corte de pelo, que sí, cuál usó, que en el juicio de O.J. Simpson, Sí. el tema de todos los días era la defensora pública se había hecho permanente o no en el pelo, que hace muchos años, para que son más jóvenes, existía el permanente en el pelo, que te hacías el pelo chino. Entonces, la política es dura, más que todo la política de la vida pública es dura, especialmente con las mujeres. Entonces eso yo también creo que ha llevado a que muchas se queden, pues mejor me quedo en este lugar más segura, en donde no me expongo. En donde la gente no habla de mí. Totalmente. Entonces, bueno, creo que esa parte, lo que ya mencionaste, obviamente las infancias infantiles, que la mujer muchas veces no tiene a dónde dejar a los hijos, y tenemos que hablar del machismo y de la discriminación, que son temas siempre álgidos, que sí hemos avanzado definitivamente, pero hay muchos prejuicios inconscientes que hoy todavía nos pueden llevar a decir, la mujer debe estar en el lugar que le toca. Ayer me decía un amigo, si tú pones a un candidato hombre, nada más por ser hombre, mi abuelita va a votar por él, porque la mujer no debe de estar ahí, debe de estar en su casa. Entonces, claro, es una sí, cultura que va a costar mucho, o está costando mucho trabajo romper. Y si a este tema de los prejuicios que naturalmente la gente le atribuye a una mujer que se está atreviendo a ejercer el poder, le sumas el síndrome del impostor, que para quien no lo conoce, claro que lo padecen los hombres, no digo que no, pero en el tema de las mujeres, hablo en tema personal, es esta voz interna que te hace sentir que no eres capaz de hacer lo que estás haciendo, ¿no? ¿En qué sentido? En que seguro no voy a poder con el trabajo, seguro me van a hablar de la escuela de mis hijos y me voy a tener que salir. Todo esto que es una inseguridad propia que nosotros traemos internamente, que seguro también lo tienen los hombres en cierto sentido, pero ¿qué pasa? Una mujer, esto es un dato, en algún momento, cuando yo estaba en la administración pública en Veracruz, hubo unas conferencias de Google, fui a la conferencia porque una de mis mejores amigas era ponente ahí, y veo que hay como un taller de Google que se llama I'm Remarkable. Para quien no tenga chance de haberlo tomado, búsquelo, creo que vale mucho la pena si es que va a su ciudad. Y el punto de esto era que los liderazgos de Google se dieron cuenta que la mujer se relega por sí sola en muchas de las actividades de la vida pública o de posiciones de poder, ¿no? Entonces, si tú como mujer te sientes capaz de tener un ascenso por tu capacidad, no lo pides aunque estés 90% segura que tienes las aptitudes para hacerlo. Cuando un hombre con el 60% de ese conocimiento, no lo digo yo, me lo dijeron en ese curso, se atreve a pedir el ascenso, ¿no? Por otro lado,
Cuando un hombre se sienta en la mesa y empieza a platicar los logros que ha tenido laborales, la gente dice, fulanito es un fregón, no sabes. Hizo A, B, C y D y a tal edad ya había fundado esta empresa. Y si la mujer lo dice, Qué presumida, qué engreída, es bien creída, lleva tantos años en la empresa y solo habla de eso. ¿Quién sabe cómo estén sus hijos? Ya sabes. bueno, hay un estudio que dice que desde primero de primaria en los colegios mixtos, cuando la maestra dice quién quiere participar, los niños ya empiezan más a levantar la mano que las niñas. Ya empieza como esta autoconciencia o este síndrome del impostor. Desde temprana edad decir la niña, mejor no hablo, porque sí hay esta tendencia de expectativas de a lo mejor demasiado perfeccionismo en las mujeres. Que también no me quiero ir solo a lo negativo, lo negativo, lo negativo. Este tema que nos hayan catalogado o que nos hayan atribuido el papel de la casa más las que salimos también a la vida laboral, creo que sí nos hace ser más eficientes. Y eso te lo escuchaba también en un podcast a ti, en donde hablaban de tú y yo en este momento ya estamos pensando qué está pasando, o sea, después de este capítulo, qué está pasando en la casa, que si tengo que hacer, que si cómo va a estar la comida, o lo que quieran ustedes atribuirse en su agenda personal, ¿no? O sea, no necesariamente temas de la casa. Entonces, cuando tú llegas a donde llegas a lo que tienes que hacer, porque adelante ya traes un tema de 4 hijos en tu casa, un bebé en el mío, un esposo, temas personales, lo que tú quieras. Entonces, la mujer también, creo que toda esa chamba que la sociedad nos ha atribuido a nosotros nos ha hecho que seamos demasiado eficientes en lo que tenemos que hacer. Ojo, no digo que los hombres no. Hay hombres muy capaces, hay hombres muy eficientes también, pero creo que el hecho que tengamos tanta carga, tantos post-its, por así decirlo, de carga mental en la cabeza, nos ha ayudado también para ser como muy puntuales, por lo menos hablo en las mujeres que yo conozco cercanas, para lo que tienen que hacer. Bueno, pues vamos a cambiar la narrativa. Definitivamente hay que cambiarla para nosotros mismos, nosotras mismas en la conversación. Analizar desde el mismo piso, si lo puedo decir así, a hombres y mujeres, no ser tan exigentes con estos temas que ya mencionamos que han llevado a que haya tan pocas mujeres en la vida pública. Y que todo esto viene también gracias a todo el trabajo que han hecho las mujeres antes que nosotros para irnos abriendo paso, para que tú y yo podamos tener este espacio en donde nos sentemos a platicar, para absolutamente todo y también sigamos haciendo nosotros esa chamba por las que vienen. Totalmente. Y bueno, me quiero ir aquí a compartir y traigo un libro que me encantó y bueno, que ha sido parte de muchísimas diferentes lecturas, que como ahora quiero hablar como irme hacia lo positivo de también porque hoy hay esta tendencia a que vemos más mujeres en la vida pública. O sea, por un lado, son pocas, ya vimos los números, Sí. pero otro lado, ha ido creciendo. Entonces, ¿qué pasa? También estamos viviendo cierto hartazgo de los ciudadanos por el mismo tipo de liderazgo. Y según unos estudios de psicología con perspectiva de género, habla de estas características que tienen hombres y mujeres y básicamente, y creo que nos vamos a sentir identificados, que ojo, no son buenas ni malas, es lo que es, pero pues como pasa en los péndulos de la política derecha-izquierda, pues también en el liderazgo. El estilo de liderazgo masculino está más relacionado con competitividad, autoridad, alto control, resolución analítica de problemas, más impersonal, más movido por el interés propio, más racional, más de dominación, asertividad, independencia, iniciativa, agresividad y ambición. Levanten la mano quien se sintió identificada, hombres o mujeres. Pues ahí vamos, ahí vamos. Bueno, yo me sentí muy identificada también. Esto ha sido bien interesante, que la mayoría de las mujeres que tenemos muchos años en la vida laboral hemos desarrollado más estas habilidades para caber en el cuadro. Exacto, pues para porque encajar si no, en el molde. exactamente. Pero por otro lado, ¿en qué están invirtiendo las empresas a nivel mundial estos últimos años? En desarrollar este liderazgo más femenino. Y aquí les voy a igual leer a qué está asociado más el estilo de dirección femenino, con cooperación. Y empiecen a pensar en los nuevos liderazgos, colaboración, el control más bajo, empatía, racionalidad, emocionalidad, sensibilidad, comprensión, compromiso, igualdad, diversidad, relaciones e inclusión, escucha asertiva, uso de feedback. Ya voy a terminar, no nos sintamos ya pavorreales. Estoy justamente así. Para que vamos haciendo un check. Familiaridad,
afectividad, democracia y participación. Y lo primero que se me viene a la mente con estas características fueron las presidentas y las primeras ministras ante la pandemia. Hubo un estudio que se hizo viral, claro, que por sí. todo el mundo se compartió, que las mejores respuestas de países vinieron de países liderados por mujeres. Hubo un país, no recuerdo cuál de todos, la mayoría en Europa del Norte, donde la primera ministra les habló a los niños. Agarró el micrófono y frente a las pantallas en la tele nacional le habló a los niños, porque imagínate los niños pues viendo a sus papás con miedo, que ya sabemos y lo hemos platicado en estos episodios, que el miedo te lleva a la desesperanza, a pensar que no tienes respuesta. Y de repente hablarle a los niños, mírate el impacto que tuvo en las familias completas. Entonces, sí, estas habilidades cada vez son más buscadas por los votantes, por los ciudadanos, y esto también nos ha llevado a temas que hemos platicado en estos capítulos de buscar a políticos no tan políticos. Creo que nos está sirviendo y está increíble que estamos siendo parte de la generación que va a ser como la transición de la época y la era de los hombres en el poder, que estuvo bien en su momento, pero ya estamos entrando en la conversación y estamos abriendo la puerta para futuras generaciones, que creo que a mí me emociona mucho pensar que el día que yo tenga una hija va a tener otras expectativas muy diferentes y espero yo también otra realidad de país muy diferente a la que a mí me está tocando vivir, porque regresando al punto de los miedos, no son los mismos miedos los que cargamos como mujer cuando salimos a la calle que lo que cargan los hombres. Y no quiero victimizarme tampoco, pero sí asumir que el piso no está parejo en ese sentido. Totalmente, Marisa, y a mí qué me emociona de estas habilidades que hoy veo en mujeres principalmente, pero me emociona pensar que los políticos las están desarrollando para volverse más atractivos, si quieres electoralmente, pero que los está llevando a buscar más la colaboración, la atenta escucha y que ves políticos más humanizados. Nos urge este cambio, que la política sea cercana, que la política sea familiar, que la política sea, como debe de ser, algo común, algo familiar para mí. Por completo. Pues si quieres ya para cerrar, vamos a las preguntas finales de siempre. ¿Qué les dejamos de tarea? ¿Con qué te quedas tú de tarea? Bueno, pues yo me quedo con muchísima tarea, pero yo quisiera invitar a quienes nos escuchan que realmente hicieran como este trabajo de reflexión de qué es lo que sienten cuando ven una mujer en el poder. Y hago como este ejercicio un poco de coaching, pero es, si sientes algo que te emociona, que te da esperanza, tienes palomeado el tema. Si todavía tienes ahí tus dudas y te causa como un sentimiento un poquito más negativo, pues hay mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer. Nunca lo había pensado así, pero tiene mucha lógica. Yo me iría, yo no quiero caer en lo que he dicho anteriormente en otros capítulos de cambiar de narrativa, que ya sé que así se llama el programa, pero limitar nuestros comentarios cuando no van hacia lo positivo en referencia a una mujer. O sea, a mí me tocó mucho cuando yo estaba en la administración pública, en general de otros casos, si tú quieres, de otras administraciones, pero es que fulanita se rumora que, y yo, a ver, ¿te consta? ¿Lo has visto? ¿Lo escuchaste? O sea, pasa también en los casos de bloggers, si así lo quieres decir, o de cualquier persona que expone su vida en redes sociales. Dejemos de suponer. O sea, dejemos de hablar del ámbito privado de las personas cuando no compete con lo que están haciendo. O sea, la vida privada de un político o de quien tú quieras es privada. Pongamos sus resultados sobre la mesa para hablar en otra narrativa por completo. Y me quedo con la tarea que tú dejaste de cuando siento que una mujer es engreída, por así decirlo, pues cuestionarme mejor yo, si yo soy la que está con algo que tengo que terminar de trabajar internamente. Bueno, me encanta. Y quiero cerrar con esta famosísima frase de Madeleine Albright, la que fue secretaria de Estado en Estados Unidos, la primer mujer, y después estuvo Hillary Clinton, que ella decía que había un lugar especial en el infierno para las mujeres que no se apoyan. Pero yo la voy a reformular y voy a hablar en general. Hay un lugar especial en el infierno para quienes no ayudan a otra mujer. Los números nos dicen que todavía hay mucho que hacer. Necesitamos aliados, hombres, únanse a cambiar la narrativa para que tus hijas, mis hijas, tengan oportunidades distintas, tengan un mejor país, un país más seguro y un país más igual.
Y esto es trabajo de todos. Entonces, ahora sí, a cambiar de narrativa otra vez. Valeria, tus redes sociales. V Guerra S de Valeria Guerra Siller. Marisa Informa, los queremos leer con sugerencias de temas que quieren que hablemos en los próximos capítulos, dudas, sugerencias, lo que ustedes quieran. Aquí estamos abiertas siempre. Todas las semanas, búscanos en YouTube y Spotify con el nuevo capítulo Cambiando la Narrativa. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo. Cambiando la narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado.